2025. Y seguimos rotando. ¿Qué pasó? Se sacó la segunda máscara. Están con ese chiste. No lo soltaron. Yo pensé que lo iban a soltar rápido. Los admiro mucho. No. En general, yo cuando hago un chiste dura un ratito. Soy como. Me olvido. Dije, hagamos que Edito se va convirtiendo en personas. Y dijeron, sí. Y lo hicieron hasta el final. Qué lindos que son. Sí. Qué bueno verte, Dani. Hacía mucho que no nos veíamos. Absolutamente, ¿no? Sí. Estoy contento de estar acá y de divertirnos un rato. ¿Viste qué lindo el estudio? ¿Habías venido? No habías venido. No, había venido. Esta es la mesa igual, la que estaba allá. Es la misma mesa que Sí. va rotando ya cada vez más desvencijada, pobre. Bueno. Pero está bastante sólida. Yo vine en tren, me tomé porque me mudé. No está dito, así que no me miren con cara de esto no va en este momento del programa. Esto se recorta y va a la columna. Todo. Me mudé y vine en tren bici y me fue perfecto, salvo que perdí un tren y por eso llegué tarde. Pero si no perdí el tren, perfecto. 19:00 estaba acá. Perfecto. Así que muy buena experiencia de viaje. ¿Qué le importa a quien está escuchando esto? Nada. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, Tampoco. explica un poco las rotaciones. Las rotaciones no del planeta, sino de las personas. De las Sí. personas en este puesto. En este puesto. La transformación de Edito, podemos decir. ¿Calor nadie tiene? No. No, eso es por En las el dos siglo. máscaras que tenías Eso explica. puestas. No tienen calor, perfecto. Ya hicieron toda la introducción, todo eso me lo perdí, así que estoy... Hicimos hasta la primera columna. Perfecto, primera columna, estamos perfectos de tiempo. Sí. Y según la estricta grilla, ver. venís vos a responder la pregunta de ¿hay tsunamis en la Argentina? Qué buena pregunta, Mario. Primero, ¿hasta qué hora? Yo si hasta tomo qué hora un es? mate exploto. Pero tengo ganas de tomar Convidado, mate, mate, que ahora ya convidado. fue... ¿Hasta qué hora es la columna esta? ¿Cuántos Tenés minutos tiempo son? hasta las 19:30. No. Bueno, ¿hay tsunamis en la Argentina? Para mí tenemos mucho mar, así que sí. Vos decís, mirá tremenda costa atlántica, mirá semejante mar argentino, algo tiene que pasar. Claro, no sé, por alguna cuestión tectónica nos va mejor que a Chile, que tienen tsunamis, que tienen, si hay un tsunami, hay cartelería que dice, si hay tsunami, escapate para allá. Claro. Entonces, bueno, seguramente no tenemos tantos problemas tectónicos, si existe tal cosa. Digamos, estamos en una placa un poquito más estable, pero está habiendo tanto mar en Bueno, tantos años. ¿Cuánto tiene Argentina? ¿200 años? Es ¿Algún es una buena apreciación. Gracias. Pensando en que en la Argentina, primero, ¿qué es la Argentina? Primera pregunta, ¿no? ¿Qué Sí. tenemos, qué concebimos como Argentina? En segundo lugar, todo el mar que tenemos, tal cual. Y acá aparte estamos acostumbrados a escuchar que si hablamos de tsunamis, vamos a pensar en Chile, ¿no? Seguramente. Ahora, justo esta semana, y pareciera que lo hiciéramos a propósito, pero hay constancia en los chats de que esto lo preparamos antes, y lo hablamos antes Hay pruebas. de el terremoto que hubo en el pasaje de Drake. Que disparó una alerta de tsunamis que llegó a Ushuaia. O sea, había, ojo, precaución en Ushuaia, porque ojo que venga una olita, Hubo, y de hecho en Punta Arenas, en Chile, en las bases Prat, si no me equivoco, en Antártida, estuvieron atentos a ver si llegaba ola. A ver si el terremoto hacía ola. Ujú. El pasaje de Drake es un lugar muy peligroso para navegar, ¿no? Es Sí. Es cuando estaban buscando desesperados cruzar del Atlántico al Pacífico y Claro, antes del canal de Panamá era el paso obligado, de hecho, Claro, era- para poder cruzar el estrecho de Magallanes o el pasaje de Drake, pero tenías que pasar por algún lado de Océano Atlántico o Pacífico. que era una Igual. pesadilla. Que Y se te- mucho viento, mucho viento. En sí, esos sí, barquitos de mierda. sí. Eso es lo que uno dice, había ¿no? que tener huevos. Bueno, Yo además de ni haber un viento pedo. y además de haber Encima de huevos. además hay terremotos y tsunamis ahí, ¿no? No, matame. Claro, ¿no? ¿Por cuánto te subís a un barco del siglo XIX a cruzar el estrecho de Magallanes? No, Así, hoy nada. sin navegación. No, cero. ¿15 millones de dólares? No.
No, ¿para qué? Si vas a morir. Claro, No no, sé, te no vas a los usás. morir. No los Dejar un cobras. legado. No, claro. No, o sea, ¿a quién se los dejas? La pregunta sería, ¿a quién le dejas los 15 millones de dólares y haces la expedición? en el No, la barquito pregunta de es si te Minos? pagan igual si la quedás. Claro, no. Eso Y si naufraga. No, claro. No. Claro. Si no, ni siquiera me subo. Bueno, hay tsunamis en la Argentina. Tenemos ahí una imagen para mostrar porque lo interesante, bueno, en primer lugar, ¿dónde fue el terremoto que tuvimos hace algunos días? Si no me equivoco, fue hace 5 días. Hubo un terremoto que disparó algunas alarmas. Ocurrió justamente al sur de Tierra del Fuego, unos 200 kilómetros al sur de Ushuaia, ¿sí? Se sintió un poco, vibraron algunas cosas y se empezó a hablar de vuelta del tema. Pero antes de esto no se estaba hablando mucho del tema. Y uno diría, escúchame, con toda la costa atlántica que tiene la Argentina, ¿no va a haber tsunamis? Bueno, en primer lugar, la Argentina. ¿Dónde queda el centro de la Argentina? ¿Cuál es el centro geográfico de la Argentina? Es una gran pregunta. Es tramposa esta Es pregunta. muy Es tramposa. Para mí es Chubut. Bueno, Ah. si tomamos latitudinalmente, está un poco más al sur. Mirá, tenemos de latitud 20 más o menos, 22 por ahí, hasta 90, polo sur. Así Claro. que ahí por, se nos falla la cuenta, 55 más o menos. Zona Río Gallegos, Río Grande y un poco más al sur también está el centro geográfico de la Argentina. El centro de la Argentina, el centro geográfico, el centro real de la Argentina real, de toda la Argentina. No es Córdoba. No es Córdoba, es Tierra del Fuego, Río Gallegos. Y esa zona no está en el centro de la placa sudamericana, porque acá tenemos que hablar un poquito de geología. Yo soy meteorólogo, así que disclaimer, pues si me equivoco, no pasa nada, ¿no? Me perdonan. Sí. Pero hay placas tectónicas, ustedes saben, y hay límites entre esas placas. Adentro de la placa es menos probable que haya algún tipo de movimiento. En los límites entre las placas, esas placas tienen movimiento. A veces Claro, a eso mueven yo me refería como cuestiones problemas tectónicos. problemitas tectónicos, Claro. claro, las fallas, Claro. que no son fallas porque estén falladas, me parece. Bueno, no sé, no voy a hablar de eso porque eso no lo estudié, porque no soy geólogo, además. Pero en las zonas entre placas, hay veces que las placas se mueven convergentemente, es decir, que van hacia el mismo punto, hay veces que se alejan y hay veces que de alguna manera van paralelas, o sea, se rozan, ¿sí? Eso es lo que se llama, si son convergentes, o si tienen, bueno, estos movimientos transversales que son más bien paralelos entre sí, ¿sí? Y esto te da más o menos chances de que se produzcan tsunamis, ¿sí? De que se produzcan, primero, terremotos de gran magnitud y en segundo lugar, tsunamis, ¿sí? Ujú. Porque, bueno, ¿qué necesitaríamos para que haya un tsunami? Pásame la siguiente imagen. Ah, te estiro. Bueno. ¿Qué necesitaríamos para que haya un tsunami? ¿O qué pensamos que a qué está asociado? Que no estemos en el medio de una placa, sino ahí, En un borde. claro, en un borde para que haya movimiento, Bien. Por ejemplo. por ejemplo, como primera cosa. Sí. Bien. Porque Y la mar. En mar, eso es Claro, la segunda. que Haya vaya agua bajo el arriba. agua, O claro. sea, que la falla esté abajo del agua. Bien. Bueno. ¿Quién te llamó? No sé. A ver, atendamos en vivo. No tendemos en vivo. No tendemos en vivo. Vecino de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, necesitamos una falla, necesitamos que arriba haya un montón de agua, así que bien, esas son dos cosas. Y justamente la principal causa de los tsunamis son los terremotos, los sismos ocurridos bajo el agua. ¿Sí? Esa es la causa de 3 de cada 4, más o menos, 74, 75% de los tsunamis se provocan por eso, pero no es la única causa. Los Es deslizamientos, un cuarto. Ujú. 3/4. No, y el otro- No, el otro cuarto está repartido. Ok. Pero la segunda principal causa son los deslizamientos, ¿sí? A veces puede deslizarse una masa de tierra, puede deslizarse una masa de sedimento, pueden pasar ese tipo de cosas y eso y eso genera cae un al desplazamiento agua de agua, claro. Y que se cae- levanta una ola. Exacto. ¡Ah! Ya sea que cae en el agua o que mueve una masa de agua, ¿sí? Tenemos algunos antecedentes en nuestro país, de hecho. Antecedentes como, por ejemplo, el lago Moto, le llamaron algunos, el tsunami, que no es tan tsunami, del lago Nahuel Huapi en Bariloche.
En la década de 1970. La gomoto me vuelve loco. Porque, ¿viste? Maremoto se le dice, es otra manera de llamarle a los tsunamis, ¿sí? Que es un movimiento en el mar. Bueno, en el lago Nahuel Huapi hubo en 1960 un terremoto muy importante, terremoto de Valdivia en Chile, el de mayor magnitud, si no me equivoco, De la medido historia con de la humanidad. sensores. Medido ¿Posta? con sensores. Sí. Zarpado. Y lo que provocó fue un desplazamiento de sedimentos en el lago Nahuel Huapi que generaron una ola de 6 metros que entró 100 metros adentro de la ciudad y rompió todo el muelle y murieron 2 personas, de hecho. 1960. O sea, un tsunami en un lago, ¡Qué un mini historión! tsunami. No lo puedo creer. 6 metros reventando todo. Toda la costa. en De Tanto Bariloche. tiempo hablando de Nahuelito y no sabemos este dato. Claro. Exactamente. ¿No? Tal cual. O Capaz sea, que fue Nahuelito ahí. Lo de capaz, los- Claro, el capaz sale de sedimento. ahí el sedimento de Nahuelito. De hecho, bueno, si mira la imagen, ahí tenemos algo que tiene más que ver con lo del sur, ¿no? Porque ahí, si miran, la parte continental americana, la mayor parte de la parte continental americana del territorio argentino, está en la placa sudamericana. Pero después tenemos la frontera con la falla Fañano, que el lago Fañano es el que está en Tierra del Fuego, ahí pasa la falla con la placa Scotia, y después tenemos la placa Antártica. Así que ahí hay 2 fronteras entre placas, 2 fallas bastante importantes, y una de ellas es bastante activa, ¿sí? La que está entre Scotia y la placa sudamericana es bastante activa. Mira. Y la que tuvo este roce el otro día fue entre Scotia y la placa Antártica, ¿sí? En esa falla abajo todo, se claro. produjo el terremoto que generó las Tiró alertas alerta de el otro tsunami. día. Sí, Bien. sí. Hubo un desplazamiento muy chiquito, creo que menos de 10 centímetros se movió el nivel del mar producto de este movimiento en Antártida. Pero no mucho más, o sea, no hubo, la verdad. O sea, una tsunami. olita. Claro, una olita, pero producto de este desplazamiento. Pero en las zonas donde se generan estas convergencias, ¿qué pasa del lado chileno? Eso, ¿Qué pasa del lado chileno? Eso me ¿Por qué hay quedé tanto preguntando. tsunami del lado chileno? Bueno, porque ahí es una zona de convergencia entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y el movimiento que hay ahí es digamos, la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana. De hecho, la cordillera es todo el plegamiento de ese movimiento, ¿sí? Y con esos movimientos es mayor el cambio vertical, el desplazamiento vertical de masas, digamos, de masa de tierra, ¿sí? De corteza, del fondo marino. Entonces, para generar una ola, si se rozan lateralmente, el Boludo, desplazamiento de masas de agua es menor, pero si hay un claro. escalón, Es capaz es mucho 1 mayor, centímetros, pero claro. estamos hablando de 5.000 metros, 5 kilómetros de agua, capaz 2 kilómetros, 3 kilómetros. Claro, un Hablamos- poquito de eso poquito. levanta. Es una olita de 1 centímetro, pero de una masa enorme que se empieza- desplaza. empieza un- Exacto. Y cuando llega a la costa, toda esa onda que eran 5 kilómetros de profundidad, de repente son de 3 kilómetros, se amplifica. Y cuando llega a la costa, claro, es una ola de 40 metros, 30 metros, 25 metros. Ah, Bueno, eso es muy habitual en esa zona por el tipo de movimiento, el tipo de desplazamiento que tienen las o sea, es placas. más vertical el Claro. desplazamiento de las placas que tiene cerca Exactamente. Chile de esas 2 placas. Y nosotros tenemos más desplazamiento en nuestras 3 fallas, tenemos más desplazamiento. Más desplazamientos, claro, estos Horizontales, más que no me tranca. acuerdo ahora encima el nombre exacto. Esto está muy mal, porque esto lo estudié, ¿viste? Tengo una geóloga. ¿Cómo? Igual Pero- invitamos a una persona, una geóloga eventualmente, si les Sí, parece. sí. Y lo charlamos para que pueda dar estas precisiones que yo no tengo. Pero ahora te voy a buscar la palabra correcta. La subducción es ese movimiento donde se mete una placa abajo de la otra. Sí. Bueno, y el otro movimiento no me acuerdo. Pero no importa. Podías decir cualquier palabra y pasaba. Sobre. Lo que pasa es que tengo palabras de meteorólogo que son parecidas. Porque Ah. lo que me fui dando cuenta con esto es que hay muchas cosas que son bastante parecidas con estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, acá en la Argentina, que a veces no la percibimos completa porque no tenemos el mapa bicontinental de todo internalizado en nuestra cabeza, Claro, porque también está Malvinas y la Antártida. O sea, es un montón. es un montón. Por eso, claro, el centro geográfico está en Río Gallegos, Exacto, donde nació Néstor Kirchner. exactamente. No, sí, nació. No sé. No, bueno. Ahora bien, ¿cuál dirían ustedes que fue el tsunami más reciente que tuvimos en la Argentina? Fue hace poco. Yo iba a decir 1930. No, fue hace poco. Ustedes vivían, tenían conciencia, estudiaban seguramente. Sol es muy joven. En el año La- 2003,
En el año Hostelia, 2003, Ahí nomás. el día 4 de agosto, hubo un tsunami en la Argentina. En el año 2003, el 4 de agosto del 2003, hubo un tsunami en las Islas Orcadas. Un tsunami llegó a las Islas Orcadas. Afortunadamente, por la época, 4 de agosto, había una barrera de hielo de kilómetros alrededor que amortiguó la ola y absorbió Tomá. toda la ola. El escudo protector de las Islas Orcadas absorbió el impacto de esa ola. ¿Dónde Pero- son las islas? O sea, me imagino. No, o y sea, afortunadamente, aparte del perdón, nombre. hace 20 años había más hielo. Claro. Claro, Hoy porque no sé. eso nos va a ahí dejar de cambia. pasar. Bueno, eso está bien, es cierto, es cierto. Mira, la imagen lo podés ver y lo podemos contar para quienes no lo estén viendo. Ustedes tienen la Tierra del Fuego, Malvinas, esas Georgia de Sandwich, que están todas al norte del paralelo 60, por fuera de lo que se llama convergencia antártica. Wow, ¿cómo este lo Y sabe? las Lo Islas está diciendo Orcadas- sin mirar, o sea, realmente sabe mucho. Y las Islas Orcadas forman parte de lo que se llama convergencia antártica. Es decir, si bien no son una porción continental de la Antártida, son parte de lo que se considera la Antártida. Son el primer asiento No humano vive permanente. nadie. Ah, humano El permanente. primer asiento humano permanente de la historia de la Antártida, de la humanidad, es un asiento humano argentino, por supuesto. Por eso somos los que están hace más tiempo en la Antártida. Sí, por sí, eso sí, es tenemos nuestra. un territorio antártico desde 1904. Y en esas islas hay una base antártica, ¿sí? Que es la base permanente más antigua de todo el continente antártico, ¿sí? Wow. Bueno, esas islas, si vos te ubicás ahí más o menos, están entre la península antártica y las Islas Sandwich, ¿sí? Y en esa zona, justo estás en una zona de placas, ¿no? Entre placas. Justo en la zona de las Islas Exactamente. Sandwich hay una zona de convergencia que es un poco peligrosa justamente, ¿sí? Porque ahí sí se podrían generar, o es donde sería más probable que se generen este tipo de movimientos sísmicos que tienen más chance de generar un tsunami, ¿sí? Y por la propagación hay tsunamis que se producen cerca del lugar de destino, digamos, de la costa. Hay tsunamis que se producen a media distancia y algunos más lejos. Bueno, estos, si bien se produce lejos, un tsunami tiene la capacidad, una ola, tiene la capacidad de viajar muchos kilómetros. Con lo cual, algo que se produzca ahí podría llegar en algún momento. Mar del Plata. No a Mar del Plata, tal vez. No a Mar del Plata, no es donde se considera que pueda haber más chances. Sí, tal vez al sur de Santa Cruz y a Tierra del Fuego. Ujú. ¿Sí? Genial. Sí, a Río Grande, Río Gallegos, que son ciudades costeras. O sea que hay peligro de tsunami en esos lugares. A ver, hay peligro de tsunami. Las nociones como complicada, porque obviamente uno dice, bueno, pero esto hay algo para preocuparse. Es algo para tener en cuenta como, si bien puede pasar con baja probabilidad, es algo que podría llegar a ocurrir. Claro, hay que tener Distinto a un, que no un pueda sistema de alerta. Claro, puede ocurrir. Hay que tener un Exacto. sistema de alerta, alguna alarma, alguna preparación Exactamente. para ver qué hacer en ese Exactamente. caso. ¿Por qué? Porque si vos sabés qué hacer, tenés muchas más chances de sobrevivencia, Obvio. digamos, que si no sabés qué hacer. Y que básicamente un tsunami es ir arriba. O sea, Claro. ir para arriba. No, o Sí, sea, es una- yo sí estoy acá, porque viene un tsunami y empiezo a empujar gente, o sea, empiezo a patear cosas, o sea, no sé bien qué hacer. Me contaron la desespero. historia una vez de alguien que pensó que venía un tsunami y se fue para Exaltación, para algún lugar lejos de la costa, porque pensaba que venía un tsunami. Pero eso es otra historia. Pero hay gente a veces que se asusta por la fake news. Ojo, hay que tener cuidado con esto. No es una cuestión de fake news, pero sí hay que tener en cuenta que hay instituciones que se dedican a estudiar los movimientos sísmicos, como el IMPRES. En nuestro Claro. país el IMPRES Que debe estar es en el que su toma las mejor mediciones. momento histórico. Que no sé si estará en su mejor momento histórico. Justamente la importancia de conocer estas cosas, porque prepararse para este tipo de eventos, no para tener miedo desde ya, pero sí son situaciones que uno tiene que conocer. Como hablamos alguna vez acá de que nosotros estamos en la segunda región con más tornados del mundo, Sí. y no es que vos tenés que tener pánico y preocuparte, No, hay que tener preparación. tenés que saber que estás en un lugar que tiene el potencial peligro ese. Ujú. Tenés que prepararte. No sé si tenemos las imágenes, porque tenía unas imagencitas, lo estoy matando, pobre compañero, pero hay unas imágenes muy bonitas de la base Orcadas y de... bueno, esa tenemos la zona justamente de donde se producen más sismos cerca de las Orcadas. Ahí donde ven que dice ORCD es la base Orcadas, y ahí en donde hay una estrellita roja es justamente en donde se produjo Ese el sismo que provocó las olas, ¿sí? En ese lugar, justamente, el epicentro, ¿sí? De el Del sismo 4 de agosto del 4 Del 4 de agosto del 2003. Efectivamente. Y se movió, o sea, se sintió. ¿cómo? Se sintió en la base, pero a punto tal de que se rompieron vidrios, se Ah, no es cayeron joda cosas. eso. No. Se sintió en serio. Se rompieron vidrios, se cayeron cosas. O sea,
No fue una... Esa es la base de Orcadas, para Mirá que se den lo cuenta. que Está es. rodeada de 2 bahías. O sea, hay 2 bahías, así que te entran por un lado, por el otro te pueden entrar los tsunamis. Ay, boludo, claro que haces un helicóptero. ¡Ah! Sí. No, y ese es el efecto de cómo se rompió el hielo después del tsunami. Ay, Porque como el hielo, mierda. la barrera de hielo amortiguó el impacto de este tsunami, se rompió todo en bloques. ¿Sí? Bloques de 2 metros de alto, 10 metros de ancho. Se partió todo en pedazos. Pues imagínense que ese movimiento de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. ruido que debe haber hecho eso. Eso es lo que me encantaría. Afortunadamente, bueno, ahí está después hay un par de imágenes más también. Y todo esto lo tomé de Fundación Marambio, que hace un trabajo espectacular de divulgación de temas de la Antártida, que en general no son muy conocidos. Si ustedes buscan, de hecho, es el único lugar donde van a ver fotos de esto y todos toman de ahí porque, bueno, mucha gente trabaja en relación con la Antártida, colabora y les pasa información. Ahí está cómo quedó la barrera toda rajada y rota después del tsunami. No se llega a distinguir mucho, pero créanme, hay líneas horizontales, ¿sí? Con la forma justamente de una la ola. dirección de propagación, digamos, de la perpendicular a la propagación de la ola. ¡Qué locura! Efectivamente. Y acá hay una pequeña imagen del evento de Bariloche. ¿Sí? Mirá, ese es el del tsunami de lago- Bariloche de lago Moto. 1960. El lago Moto. Lago Moto. Efectivamente. ¡A la mierda! ¡Qué miedo! Bueno, igual no hay que tener pánico, hay que tener preparación. Hay que prepararse, hay que saber que este tipo de cosas pueden pasar, que hay poco tiempo en general, hay que saber qué hacer, no hay que entrar en pánico. Pero sobre todo, me parece que está bueno para destacar 2 cosas, ¿no? Uno, mira la importancia de saber el tipo de eventos que pueden ocurrir en tu país y la importancia de divulgarlos, porque si no estás preparado, si no sabes cuáles son las cosas que pueden pasar en tu territorio, en tu localidad, en tu provincia, en tu país, ni siquiera las tenés en cuenta. ¿A cuántos han ido a una provincia cordillerana y sabían qué hacer si llegaba a haber un terremoto? ¿Cómo nos preparamos? Si sabemos que vamos a una provincia cordillerana, ¿nos entrenamos para decir, bueno, estoy en un lugar donde lo que puede pasar es esto? Ojo, si hay un terremoto, tengo que ponerme abajo del marco de la puerta, tengo que ponerme abajo de alguna superficie rígida. Bueno, tengo que tomar acciones que me pueden salvar la vida, ¿sí? Este tipo de cosas las tenemos presentes, bueno, en regiones costeras que son poco susceptibles, pero que eventualmente algún día podría llegar a pasar. Pensamos, nos preparamos, tenemos la idea de que tal vez muy remotamente pase algo así. Claro, son eventos de muy baja recurrencia. Son eventos que ocurren tal vez cada cientos o miles de años. Eventos más recientes, que tal vez es difícil también contemplarlos, como ocurrió con la inundación de Bahía Blanca reciente, son eventos de precipitación que ocurren tal vez cada 100, 200, 300 años, con lo cual en la vida humana es muy difícil de mencionar que algo así pueda pasar. Bueno, los tsunamis todavía más remotamente. Tal vez puede haber cada 2000, 3000, 4000 años. Ahí hay algunas notas también de un investigador del CONICET que dice que hace unos entre 1000 y 6000 años podría haber indicios de que hubo algún tsunami en Tierra del Fuego. Bueno, si fuese así, digo, son de golpe eventos que ocurren cada miles de años y que no los tenemos en cuenta para prepararnos para ese tipo de eventos. Pero me parece que es lindo y está bueno porque pensar en tsunamis en la Argentina nos invita a entender la verdadera dimensión de nuestro país, la extensión que tiene, marítima y continental. Pensar en tsunamis en la Argentina nos invita a pensar en las capacidades científico-técnicas y de preparación que tenemos que desarrollar como sociedad. Y pensar en tsunamis en la Argentina nos permite dimensionar nuestro país en toda su extensión. Nos permite ver todo lo que es la Argentina y justamente poner en discusión nuevamente el centro de la Argentina, ¿dónde queda? El mapa bicontinental nos ayuda por ahí a ver ese tipo de cositas. ¡Qué hombre! Hermoso. ¡Dios mío! Qué gran regreso, ¿eh? ¡Ay, quién pudiera! No sé, Con sí. ese final y todo. No sé cómo lo haces. ¿Cómo lo hace? Maravilloso, maravilloso, Dani. Tenía muchas ganas de hablar de esto porque nadie habla de tsunamis en la Argentina. Hoy, de hecho, hablé con el señor de la Fundación Marambio, le mando un saludo a Juan Carlos. Porque, bueno, es un trabajo de divulgación súper importante, verdaderamente, ¿no? Sí, claro. Porque nadie te habla y nadie muestra estas fotos, estas cosas, que son súper valiosas, súper importantes y que, digo, posicionan a nuestro país en relación con temáticas que son re poco estudiadas. Invito a que pensemos y a que veamos y conocemos a alguien que estudie ese tipo de eventos y fenómenos en nuestro país. Deben ser 10 en total, no sé, debe haber muy poca gente, la mayoría deben ser geólogos seguramente, pero realmente es una disciplina súper apasionante y es algo para que haya más gente que lo estudie. verdaderamente. Obvio.
Claro, tenemos un país muy grande, realmente lo necesitamos. Necesitamos eso. Grande y variado. Sí. Qué maravilla, qué gran país tenemos. Sí. De tiempo estamos impecables, así que... No, me parece interesante ahora, viste, el 2 de mayo, perdón, vos me decís de tiempo estamos impecables y yo... No, sí, puedo hablar. yo igual no... No está Dito igual, No que está es el dito, así que dictador del tiempo. podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Perfecto. No, el 2 de mayo, este terremoto que hubo en el, Sí. en el pasaje de Drake, justamente me llamó la atención y encendió muchas alarmas porque surgió la idea de que podía llegar una ola a Ushuaia. Y si bien hay algunas islas que parecieran proteger a Ushuaia, no está muy claro tampoco qué pasaría si una ola se propaga, se dirige, se conduce hacia Ushuaia, ¿sí? No está claro si puede crecer en el camino justamente producto de estos obstáculos físicos o si por el contrario se disiparía. Y Ushuaia tiene la ventaja de que es una ciudad con bastante pendiente, es decir, hay un arriba al que ir rápidamente. Distinto a Río Grande, tal vez, que es una ciudad un poco más llana y tal vez ir arriba es un poquitito Tenés que hacer más 300 difícil. kilómetros. Bueno, ¿sabes qué hacen los japoneses Por favor. para este tipo de cosas? Esto, pues, ¿qué pasa? Acá Japón es la capital planetaria de los desastres. Usted sabe que ahí pasa todo. Bombas atómicas, desastres nucleares, todo. Todo. Terremoto de los Tsunami peores. y planta nuclear. Tsunami. Claro. Eso es nuevo. En 2011, Fukushima, Claro. sí, todos Fukushima es como el robo del siglo, porque ellos, ¿cuál es la idea del robo del siglo? Dicen, los bancos están preparados para entraderas y para boquetes, pero no para las dos cosas. Claro. Fukushima es un Una poco... gran analogía. claro. Gracias. Estaba preparado para bombardeos y para tsunamis, pero no, Boludo, no para las dos tsunamis. cosas a la vez. Pero seguro tienen una palabra para las dos cosas a la vez y un qué hacer. Bueno, pero ¿sabés? De hecho, bueno, eso cambió mucho la seguridad nuclear en el mundo. El accidente de Fukushima cambió mucho la seguridad nuclear en el mundo porque ahí no contemplaron varias cosas. Por ejemplo, el posible tamaño de una ola. Hay una manera de pensar, eso lo podemos hablar otro día, pero hay una manera de pensar los desastres que es cuál es lo probable que ocurra dentro de 100, 200 años y cuál es lo máximo que me puedo imaginar que ocurra, digamos. Claro. Entonces vos, en general las obras, cuando haces un desagüe, lo haces pensando en lo que pasa cada 20, cada 50, cada 100 años, pero no lo haces pensando para el evento máximo histórico que pueda registrarse. Claro. Claro, Con lo porque es cual, una obra monumental que capaz... bueno, claro. tal cual. Entonces vos para cada cuánto te preparás. Bueno, pero la pregunta es, ¿y entonces? Claro, entonces ¿No te viene y preparás se para mueren todo? 50 Claro. personas. Bueno, entonces ahí es como que empieza a cambiar un poco esto, ¿no? De que cada cuánto te preparás y qué pasa cuando venga el evento que supera todo eso porque es implanificable. Pero al margen de eso, lo que hacen para los tsunamis ellos, perdón. No, eso que ibas a contar. ¿Qué hacen que para los tsunamis? Hacen unas torres de escaleras, ¿sí? O sea, es una torre de hierro, de material metálico. de escaleras. Claro, como que vas subiendo escaleritas y tenés tipo 20, 30, 40 metros, son pisos con escaleras. O sea, es un esqueleto, una estructura que es un esqueleto. La base está sólida porque... Claro. Claro, la base resiste la Se ola. banca- sí, exacto. Claro. El chiste es que se banca eso Y toda la gente sube ahí. para que se suban ahí. Y hay flechas para que te dirijas a ese lugar, tipo con una señalética sin palabras, porque no entendería un extranjero. Claro. Y para que te subas. Para que si viene Claro, la ola, subas. olita, persona, flecha. Flecha. Claro. Subí, Exacto. guacho, dale, vos dale. Che, ¿y con cuánto tiempo de anticipación se dan esos avisos? Eso está buenísimo. Porque ¿cuánto podés anticipar un sismo? Claro. Cero. Nada, claro. El sismo no se puede anticipar. Pero ¿cuánto podrías anticipar el tsunami? Bueno, claro, ahí tenés Depende de la minutos, distancia horas, del depende sismo. de dónde está viniendo, Exacto. claro. Entonces, ahora que fue lo de Chile y Tierra del Fuego, se estimaban 3 horas más o menos, que era lo que podemos podría descansar tardar. una horita y largamos. Sí, una cosa así fue. No te puedo decir, pero creo que estimaban tipo 3 horas para que llegue a cierto punto, 4 para que llegue a tal otro, y era como, bueno, esperamos a ver si llega. Listo, no llegó. Bueno, listo, zafamos. Bueno, en Japón el problema que tienen es que a veces ocurren a unos pocos kilómetros, muy pocos kilómetros. costa. Entonces no hay ni tiempo. 4 minutos. Claro, unos minutos o Tenés que menos. estar en buena forma ahí. Por eso dos ejercicios. Para subir las escaleritas. Pero está re bueno porque no hay...
los sistemas de alerta justamente en ese sentido, en Chile tardan, creo que sí, algunos cuantos minutos, pero también están bastante cerca, porque toda esa zona de generación de este tipo de movimientos no está tan lejos de la costa, pero suenan sirenas y empiezan a evacuar y ya tienen un poco más de entrenamiento. Sí, yo me acuerdo ver zona de evacuación, ante sismo, anda para allá. Sí, sí. Más alto. Lo tienen bastante trabajado porque, bueno, es algo más de mayor recurrencia, entonces es algo para lo que se preparan más. Pero es interesante porque vos no podés alertar de sismos. En principio, en México creo que hay sistemas de alerta de sismos también porque si se producen lejos por el viaje de la onda, por lo que tarda la onda en llegar, podés tener unos segundos, minutos de, ojo que se acerca la onda del terremoto. Y haces sonar una alarma y ya, Sí. o sea... Sí. Wow. Me tocó, pero bueno, eso para otro día. Me tocó estar en Holanda, en Ámsterdam, el día de prueba de alarmas. Porque hacen la prueba de alarmas cuando una vez por semana prueban las alarmas de la ciudad. ¿Y cómo son? Tipo de película. Claro. ¿Viste las pelis esas Sí. de la guerra? Y eso. Sí, Claro. bueno. Decís, uy, listo. Sí, Nos viene el invaden. bombardeo. La puta madre, justo que Decí vine que estaba acá. con un amigo que vive ahí y me dijo, mirá que hoy hay prueba de alarmas. Claro. Claro. Es Mirá como, vos. viste, en el edificio que de la universidad, de repente, hoy prueba de alarmas. Bueno, Puede así ser Claro, va. el sí. simulacro, hoy hacemos el simulacro, claro, Sí, sí, está sí. muy bien. Pero bueno, me pareció que es interesante porque en la Argentina hablamos muy poco de tsunamis. Vale la pena que hablemos. Después, y no les conté, pero ya creo que estamos sin tiempo. Hay otra cosa que se llaman meteotsunamis. Hay Buah. otra cosa más. Y que esos ocurren a veces en la costa atlántica. Se les llama meteotsunamis porque por variaciones en las condiciones meteorológicas, frentes Bien, fríos, perfecto. tormentas, Claro. se puede producir una ola extraordinaria. Ya lo extraordinario igual es más chico, ¿sí? Si la ola del tsunami son 15 metros, 20 metros, 30 metros, la del Lagomoto del Nahuel Huapi fueron 6 metros, la del meteotsunami capaz pueden ser poquito, es un poco menos, son poquitos metros, pero igual puede se meterse empiezan a- bastante en la claro, costa. claro. Y ha pasado en Mar del Plata y hay estudios, pues eso sí pasa más en la costa atlántica por los sistemas de tormentas. En el 2022 creo que hubo uno, otro a principios de los 2000, no me acuerdo exactamente el año, pero hay estudios justamente para tratar de entender asociado a qué condiciones meteorológicas se producen este tipo de fenómenos, comúnmente llamados meteotsunamis, que justamente generan olas extraordinariamente grandes en una condición que, bueno, justamente no está asociado ni a un sismo ni a nada por el Claro, estilo, difícil de y que aparte pronosticar. puede llevar tal cual. Claro, y Dificilísimo. tenés barquitos, yo pienso Tenés, mucho en Mar del Plata, exacto. tenés los barquitos pescadores. Sí, sí. Una ola de 2 metros te lo tumba sin problema. Tal cual. Y hay gente ahí. Sí, hay vidas, hay Claro, recursos, obvio. todas las carpas y todas las sombrillas. Pasó hace 2 años, creo que de repente apareció una ola y se Sí. llevó las cosas. Y era como, che, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esto? Esa es Che, mi otra, igual esa teléfono, fue otra ¿dónde cosa. está? Fue una ola de unas ondas espurias, creo que se llaman raw waves, y es otro tipo de ondas. Que son estudia cosas otro que tipo se suman con otras cosas. Sí, y que de wow. repente, porque sí aparece una ola. Sí. Che, qué interesante. Son Hay ondas mucho. como outlier que Claro. les Sí. pinta bardearlas. Y le Sí. bardean. Sí. ¡Pum! Y ahí se lleva las sombrillas, las cosas. No, Se claro, lleva pero que también son recursos, Sí. puta madre, con lo que cuesta esto. Tal cual. Así que bueno, hay un poco de todo para hablar de tsunamis y espero que un día traigamos también a un par de personas más para hablar de sismos y tsunami, que me parece que... Por favor, Sí. me parece un temón. Espectacular. Gran temón. ¿Con qué nos vamos? ¿Elegiste tema o hiciste la tarea? Yo Sí. creo que elegimos un tema, ¿no? Sí, sí, qué bien. elegimos un tema. Elegimos Tsunami del Indio Solari. Ah, perfecto, estaba regalado. Vamos.